ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Vamos a empezar la asamblea abierta de Movimiento BDS aquí en Colombia. Esta hace parte de todas las actividades que se han venido desarrollando en esta semana sobre el evento que se organizó en La Haya. Saben que esta semana hubo plantones, hubo conversatorios, hubo foros, expresiones artísticas en apoyo al pueblo palestino. Y en esta asamblea vamos a tocar específicamente lo que significa la solidaridad concreta con el pueblo palestino, qué se puede hacer directamente y básicamente responder de manera positiva y activa al llamado que ha hecho el pueblo palestino ya desde hace 20 años. La campaña BDS a nivel global cumple 20 años en este año, en julio. Entonces, básicamente lo que estamos celebrando el día de hoy, conmemorando los 20 años del BDS a nivel global. Y en el caso de Colombia, pues la idea de esta asamblea es fortalecer la campaña aquí dentro. Esa es la intención. También recordar que quienes estamos participando en esta asamblea tenemos la voluntad y la intención de movernos, realizar un tipo de activismo activo, reconocer realmente cuál es el sustento económico, no solamente el sustento ideológico de la ocupación israelí a las tierras palestinas, sino también cuál es el sustento económico y de alguna manera levantarnos de manera pacífica para quitar esa base económica que hay que legitima también pues toda esta situación. Nosotros vamos a empezar con una intervención del BNC, la compañera Maren que nos está acompañando el día de hoy. Hay una noticia muy importante que tiene que ver con la ADE. La ADE es pues, el sindicato más grande que tiene este país, son aproximadamente 26.000 afiliados, que somos maestros que trabajamos en el distrito. Entonces, nosotros en Asamblea de Delegados aprobamos declararnos espacio libre de apartheid y en ese sentido apoyar y fortalecer la campaña BDS Colombia, pues de acuerdo con los lineamientos que se dan también a nivel del BNC. Gracias. Sí, realmente ha sido un proceso muy bonito porque desde el paro que tuvimos a nivel nacional en el 2017, el Sindicato de Maestros de Palestina nos envió una comunicación que fue leída en la Plaza de Bolívar en frente de miles de maestros y a partir de ahí se empieza como ese trabajo de articular, pues digamos, las luchas compartidas, ¿no? En el transcurso de esta asamblea vamos a ver que sí estamos haciendo un ejercicio con el pueblo palestino en solidaridad, pero que realmente lo que está pasando allá tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con lo que compramos, con lo que consumimos, con lo que promovemos y pues esa es la idea. No me adelanto más porque voy a seguir con el cronograma. Después de la lectura de la declaración de la ADE como espacio libre de apartheid, vamos a hacer una presentación muy breve de las campañas que hay en el momento, que son el de espacios libres de apartheid, el boicot a Hewlett Packard, el embargo militar a la empresa Elbit System y el embargo energético con la Drummond y Glencore, que tiene que ver con el tema del carbón. Ahí nos vamos a ubicar por mesas de acuerdo a lo que ustedes escogieron en la inscripción y después de eso va a haber una plenaria de lo que se hizo en esas mesas de trabajo. Esperamos, pero no sabemos. La idea es que a las 12:30 vayamos a almorzar, les van a entregar un vale a ustedes para que pues vayamos allí a la esquinita, es un lugar muy cerca, tomamos el almuerzo y la idea es empezar nuevamente a la 1:30. A la 1:30 vamos a tener unas intervenciones, nos va a acompañar Germán Romano, que es coordinador de la campaña del BDS en Latinoamérica, y pues nos va a acompañar un palestino de manera virtual, mandó pues su video, se llama Salem Hijazi,
Él estuvo acompañando todas las actividades de la semana, pero pues por temas ya personales no nos acompaña hoy, pero sí mandó su mensaje a través de un video, lo vamos a ver. Y en la tarde va a pasar algo muy importante, que son las mesas relacionadas con las campañas nuevas. Entonces tenemos unas situaciones bastante complejas que tienen que ver con el agua, los agrotóxicos. Esa es una mesa. La otra serían las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia e Israel. Quisiéramos que no hubiera más consulado de Israel en este país, no lo merecen. Y también buscar la manera que ya se está trabajando en el Congreso de romper o acabar con el TLC que hay con Israel. Hay otra mesa de boicot académico que es muy exitoso, tiene muchos logros, y el boicot a Google, que es uno de los boicots más difíciles porque casi que toda la vida cotidiana de todos está googleada. En YouTube, en los formularios, en los Meet, en los correos. Y pues aspiramos que hagamos una mesa de la ADE, porque pues la idea es que la ADE empiece a trabajar de manera activa y no solamente en la narrativa el tema de la campaña. Hacemos una plenaria y después hacemos un cierre y ahí se acaba la asamblea del día de hoy. Esperamos que esto básicamente nos lleve realmente a la organización de las personas que no estamos dispuestas a seguir tolerando videos que mandan los mismos palestinos de cómo viene todo el tema del hambre, el despojo, el desplazamiento, lo que ya sabemos, lo que nos mueve y que nos hace estar aquí en esta asamblea abierta y, repito, bienvenidos a la ADE. Este es un día muy importante para nosotros. Muchas gracias. Compañero, sí. Pues un saludo cortico de parte de la ADE. El compañero Alexander hace parte de la junta directiva, entonces... Bueno, compañeros y compañeras, un saludo fraterno, no solamente en nombre de nuestra organización sindical, sino también del Magisterio Distrital. Como lo dice la compañera, somos más de 25.000 compañeros organizados, afiliados a nuestra organización, pero a nivel distrital son más de 35.000 maestros. Hoy para nosotros también es muy grato recibir este espacio en medio de esta semana en solidaridad por el pueblo palestino. Para no extenderme, voy a hacer una lectura de unas pequeñas palabras en nombre de la Junta Directiva de la ADE, con el compañero Sergio también acá presente, de su asamblea de delegados, de sus equipos de trabajo. Saludamos esta asamblea BDS Bogotá desde la Asociación Distrital de Educadores y Educadoras con fuerza, esperanza y dignidad para que hoy en Bogotá levantemos la voz de los pueblos del mundo frente al genocidio que comete el régimen sionista contra el pueblo palestino. Nuestra organización se ha declarado espacio libre de apartheid, reitera su solidaridad incondicional con Palestina. Como maestros y maestras, no aceptamos la pedagogía del silencio ni la neutralidad frente a la masacre televisada que día tras día arrasa vidas inocentes en Gaza y Cisjordania. Rechazamos el genocidio, el colonialismo, el apartheid, que durante más de 75 años ha oprimido al pueblo que resiste con dignidad. Por esto, hoy nos unimos con más de 7 países tras la conferencia sobre Palestina en Bogotá y asumimos medidas concretas para detener el suministro de armas, el tránsito de equipos militares y el apoyo institucional a la ocupación ilegal. Desde la ADE reafirmamos ser educadores por la defensa, la vida, la justicia y la autodeterminación de los pueblos. Por esto llamamos al magisterio colombiano a sumarse activamente a la campaña global de boicot, desinversión y sanción BDS como herramienta legítima para detener el apartheid en Israel. Nuestra solidaridad es trinchera de lucha y dignidad. Educamos para la libertad, no para el apartheid. Palestina libre, desde el río hasta el mar. Educación libre de apartheid. Muchísimas gracias. Bueno, saludamos también a las personas que van a ver este evento a través de los medios, las redes sociales. Y a continuación viene la compañera Maren. Ella se va a presentar así solita, entonces ya...
Bueno, buen día. Muchas gracias por estar ahí un sábado en lugar de estar en la cama o cualquier otra cosa. Pero pienso también que la cosa más que nadie puede dormir y dormir bien hasta que este genocidio acaba. Y pienso que estamos juntas ahí, sabiendo que no podemos dejar de luchar hasta que el apartheid israelí y su ocupación colonial acaba. Entonces, gracias de nuevo por estar aquí. Yo soy Maren Mantovani, de origen italiana, pero en el 2002 me fui en Palestina y tenía la honra de estar en un momento fundamental por la lucha palestina y por el movimiento de solidaridad global con la Palestina en Palestina. Y este fue exactamente 20 años atrás, 2005, cuando toda la sociedad civil se une, todos los partidos, sindicatos, movimientos de la Palestina se unen para construir un cambio paradigmático en tantos niveles. Respecto a la solidaridad con Palestina, respecto a cómo vemos la solidaridad con Palestina y lanzaron el llamado de boicot, desinversión y sanciones. Y aún si no podemos celebrar, porque no hay nada que celebrar en cuanto al genocidio continúa, y pienso que es nuestra obligación también garantizar que no lo normalizamos, ni dentro de nosotras, ni hacia afuera, pero sí, tenemos que marcar, y hemos marcado 20 años desde el llamado de BDS, nació desde Palestina. Y cuando contamos, hoy estamos en más de 120 países con grupos, organizaciones de todo el mundo movilizando por boicotes, por desinversiones, por sanciones. Y pienso que este es una construcción colectiva de todas vos, de todo el mundo, de un movimiento, pienso, sin precedentes en la extensión, pero también con el impacto que está teniendo. Y todo anclado en un liderazgo palestino que por 20 años, a pesar de las disputas, de los conflictos internos que hay también en Palestina, como en todos los lugares, con el Comité Nacional Palestino por el Boicot, Desinversión y Sanciones, logró mantener un consenso dentro de la política de la sociedad palestina que BDS, presiones a Israel, cortar complicidad con Israel, es el camino, es el paradigma para seguir, para acabar con la ocupación, el apartheid y hoy urgentemente el genocidio. Y pienso que este momento es histórico a varios niveles. Evidentemente porque celebramos 20 años, marcamos 20 años, pero también y evidentemente porque nunca antes teníamos una urgencia así fuerte de fortalecer ese movimiento todavía más y más rápidamente para que logramos acabar este genocidio, pero también que estamos a nivel mundial en una situación de bivio, de decisión histórica de dónde va este mundo y dónde va la Palestina, dónde va nuestra solidaridad con la Palestina. Es un punto central en la más grande cuestión de dónde va el nuestro mundo. Hoy la cuestión palestina no es solamente una cuestión sobre la sobrevivencia y la autodeterminación del pueblo palestino, pero es una cuestión si en este mundo tenemos solamente la ley del más fuerte, que como Israel nos hace ver apoyado de los Estados Unidos y Europa, que son bien felices que Israel está construyendo un modelo donde no hay más ningún derecho, ningún límite
donde se puede matar, aniquilar, destruir en cualquier manera. Si el mundo sigue este rumbo, que va no solamente destruir el pueblo palestino, pero a todas nos, que no somos el 1% de los más fuertes, o si logramos construir una resistencia a lo que es el modelo genocida de Israel bastante fuerte para parar este genocidio, este apartheid, y para también permitir al mundo por lo menos de no descender en este paradigma de la ley del más fuerte y de la destrucción. Y lo que pasó en estos días aquí en Colombia con la reunión de emergencia del Grupo de la Haya, donde al llamado de Sudáfrica y Colombia se unieran 30 países del mundo para discutir sanciones. Es un momento importante histórico por el mundo, por la Palestina y también por Colombia, porque hasta poco tiempo atrás, y me recuerdo todavía los tiempos que fue en Colombia y de Palestina ni se podía hablar, sino con mucho cuidado. Colombia siempre fue el Israel de Sudamérica. En Colombia los militares israelíes tenían su casa y hoy Colombia llamó a todo el mundo para discutir cómo imponer sanciones. Y este también hace ver que hay un cambio aquí. Este no dice que décadas de lazos y complicidad acabaran de ayer a hoy, pero que hay una apertura, hay una posibilidad de continuar a trabajar, a empujar. Y en este sentido, este Grupo de la Haya, que en realidad también se forma a partir de la presión social, civil, de los movimientos, no solamente los 20 años de BDS, y pienso en Colombia, ¿cuántos años hay ya BDS? Seguramente más de 10, ¿no? Más de 10. Todo ese trabajo, que pues llega al punto que los gobiernos se juntan y han sacado una declaración el otro día que toma algunos de los puntos fundamentales que no siempre decimos que los gobiernos tienen que hacer. Siempre la declaración no es lo que queremos, nunca los gobiernos no están lo que queremos, pero han hecho un paso avanzado respecto al embargo militar, al embargo económico, energético, respecto a los contratos públicos que no tendrían que ir a empresas cómplices de los crímenes israelíes. Pero esta declaración también vale ¿cuánto? Vale nuestra presión sobre los gobiernos para implementar esta declaración. Las buenas determinaciones no sirven, pero no son suficientes para hacer verdaderamente el cambio. Por esto también así feliz de estar aquí con vosotras para discutir cómo podemos hacer esta presión para que esta carta que se sacó miércoles se transforma en un plan de acción. Y por que sirve esta asamblea. Pienso que en este sentido quiero verdaderamente poner presión, sí. Vosotros están en este momento en una situación absolutamente fundamental, crucial, por la Palestina, por el mundo, en un tiempo, en un lugar absolutamente importante. Espero que hoy podamos trabajar juntas para que somos a la altura de lo que se está construyendo aquí y en el mundo. Y pienso que en realidad poco tengo que decir sobre cómo se hace el BDS, porque da 10 años aquí ya se hace BDS, pero quiero solamente decir un par de cosas sobre las líneas principales como construimos el BDS. De un lado, fue siempre la cuestión que
desde abajo hacia arriba. Nunca pensar que el arriba y los gobiernos hacen lo que tienen si no tienen la presión desde abajo. Pero siempre garantizar que logramos en final lo que queremos desde los boicotes hacia las sanciones, que podemos mover en las calles hacia arriba y que hacemos trabajos y campañas que son focalizados, contextualizados, no se tiene que boicotear todo, no se tiene que hacer todas las campañas posibles. Hay que hacer algunas campañas que funcionan aquí, que tienen un sentido aquí, que pueden tener un éxito también, y pues pensar un plan, una estrategia, cómo construir fuerza, cómo alargar estas campañas y con consistencia y con paciencia continuar a hacer estas campañas. Ya vi que hay algunas campañas, sea desde la mañana, las que ya sí están trabajando, que se tienen que construir más, y las nuevas que se pueden implementar también. Y una otra cosa para, en realidad, acabar ya la conversa, es también lo que por nos significa este momento, y Saler, el coordinador de las relaciones internacionales del BNC, que estaba ahí, que mandó un vídeo por esta tarde. También ya habló o va a hablar más de la importancia de este espacio, también un espacio con varias caras que ya conocemos, las nuevas caras que conocemos, en un espacio donde hay la entrada de los sindicatos también en la lucha concreta, que nos parece muy importante, porque una de las cosas que estamos diciendo en tantas maneras, que son las trabajadoras y trabajadores que son fundamentales en esta campaña, en esta lucha. Sin estas personas que están trabajando en las minas de carbonio, que están trabajando en la logística del transporte, que están trabajando en los puertos, que están trabajando en los varios lugares, las grandes empresas no podían hacer lo que hacen y construir los lazos de complicidad que permiten a Israel de hacer lo que está haciendo, y construir que los sindicatos en sí mismos dicen que nos tenemos como una de las responsabilidades garantizar que los trabajadores que estamos organizando no sean obligados a ser cómplices de Israel, porque estamos tocando evidentemente las empresas, pedimos a los gobiernos las sanciones, estamos boicoteando las empresas, pero en realidad quien está atrás de las empresas, como siempre, son los trabajadores, y si nos logramos construir esta conexión, sea en la educación, sea en las minas, sea en los puertos, sea en los otros lugares, ahí pues construimos esta fuerza. Entonces, muy feliz que estoy en un sindicato que puede lograr Y bueno, muchas gracias y un buen trabajo, y esperamos que este día pueda dar las acciones concretas que sirven, los planes que sirven, que salimos hoy a las 4 con una idea bien clara cómo cambiamos las políticas y responsabilizamos las empresas aquí desde Colombia. Muchas gracias. El BDS hizo un llamado en el marco del 1 de mayo de este año, y ese llamado se hizo pensando justamente en algo que nos decía Maren, de la importancia de que el trabajo no fuera cómplice del genocidio ni la ocupación israelí a las tierras palestinas.
Y en ese sentido, ese llamado fue leído en la Asamblea de Delegados. Somos una asamblea de 130 maestros elegidos por voto popular dentro de los afiliados, y esa asamblea aprobó de manera unánime, absolutamente nadie se opuso a que se declarara la ADE un espacio libre de apartheid, y por lo tanto, y como consecuencia, que fuera parte del movimiento BDS. El comunicado dice: la ADE se declara espacio libre de apartheid, el magisterio con Palestina. La Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, ADE, en coherencia con su carácter ético, democrático, internacionalista y defensor de los derechos humanos, se declara formalmente como un espacio libre de apartheid. Es una decisión adoptada por unanimidad de la Asamblea de Delegados, alzando su voz en solidaridad con el pueblo palestino, que desde hace más de 75 años resiste el colonialismo, el despojo, la ocupación ilegal, el bloqueo y la violencia sistemática del régimen sionista de Israel. Desde el magisterio no podemos permanecer neutrales ante la masacre cotidiana contra la población civil en Gaza, Cisjordania y los territorios ocupados. No es un conflicto, es una limpieza étnica, es un genocidio televisado, una política institucionalizada de apartheid denunciada por organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el pueblo del mundo en resistencia. Como educadores y educadoras, nuestra labor no es solo enseñar contenidos, sino formar conciencia crítica, promover la dignidad humana y defender la vida. Por eso la ADE asume asume esta postura política y activa, uniéndose al movimiento global por el boicot, desinversión y sanciones BDS contra el apartheid israelí, e invita a otras organizaciones sindicales a hacer lo mismo. Esta es la parte más importante. Llamamos a FECODE, como federación que aglutina todo el magisterio colombiano, a declararse espacio libre de apartheid y asumir esta causa como parte de la pedagogía emancipadora. A la CUT, a sus sindicatos afiliados, a pronunciarse sin ambigüedad contra el apartheid y respaldar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Los colectivos de trabajadores, estudiantes y organizaciones populares a sumarse a la campaña internacional y romper el silencio cómplice. Esta decisión no es simbólica, es un compromiso ético y político, adoptado por la base del magisterio organizado. No hay neutralidad posible ante el genocidio. Ser docentes es también ser solidarios con los pueblos que resisten. Desde Bogotá decimos: Palestina libre, desde el río hasta el mar. Me emocioné. Para quienes no conocen de pronto el contexto, la FECODE es la Federación Colombiana de Educadores. Ese es el llamado que se le hace. Nosotros somos una filial de FECODE, la más grande, por eso se le hace el llamado. Hay filiales en todo el país, en todos los departamentos. Esa es la importancia también, digamos, como del llamado, y que ojalá se haga ese trabajo lo más pronto posible. Y la CUT es la Central Unitaria de Trabajadores. Esta es, digamos, la gran sombrilla que abarca a muchos sindicatos, entre esos FECODE. Entonces, para entender un poquito de qué se trata la organización sindical, pues la ADE está afiliada a la FECODE a la CUT, y por lo tanto, pues es un llamado grande y es un trabajo que se va a hacer que posiblemente dure años, como duró el tema de la ADE, pues para empezar a trabajar y colocar al movimiento sindical colombiano en sintonía con esta necesidad de parar el genocidio y acabar con la ocupación israelí. Les agradezco mucho que hayan escuchado esto. Pero pues hay una organización y por supuesto, como esa asamblea, hay unos momentos de participación. Entonces, ahorita va a venir lo que sigue, que es lo que usted me está preguntando. Van a venir, menos mal me hizo la introducción, los compañeros que van a explicar qué es el BDS y van a hablar de las 4 campañas. Aquí me parece muy importante retomar lo que nos dijo Maren,
que el boicot no es solamente el tema del consumo generalizado, o sea, no es, el boicot es un tema estratégico. Las empresas o las mesas que se van a dar ahorita tienen que ver, pues, una es con el espacios libres de apartheid, una es con el boicot a Hewlett Packard, a la HP, el otro es el tema del embargo militar con la empresa Elbit System y el embargo estratégico energético, perdón, contra la Drummond y Glencore por el tema del carbón. Esas son campañas estratégicas que ya se han estudiado y que se sabe ya cuál es la articulación o la manera en que están soportando o están sosteniendo el apartheid israelí, en este momento el genocidio. Y como ya lo dijo la relatora de la ONU, pues hay gente que se lucra de esto, y eso es lo que vamos a ver ahorita y donde van a estar los momentos de participación, porque se trata de eso también. Digamos que cuando les decía ahorita que uno de los boicots más difíciles era el de Google y HP, porque prácticamente muchas cosas de nuestra vida cotidiana está organizada a través de esos productos y esos servicios. Entonces, ustedes tienen una escarapela aquí donde pues está su nombre y en la primera dice la primera mesa donde van a participar y la segunda es la mesa de la tarde. A continuación los compañeros nos van a explicar exactamente de qué se trata el boicot, pues para entender realmente la parte central de lo que vinimos. Entonces cada uno de ellos va a tener 5 minutos para explicar de manera muy breve, porque en las mesas ya se va a abordar el tema a profundidad y se va a hablar de acciones, ahí es donde va a estar el tema de la participación y donde cada uno de ustedes va a poder decir, aportar, aprender, pues para aportar al todo el tema. Y primero queríamos hacer una introducción breve de qué significa el movimiento BDS y cómo se desarrolla aquí en Colombia. Entonces, pues BDS es una sigla que traduce boicot, desinversiones y sanciones. Y tenemos problemas con la presentación, pero bueno. El movimiento boicot, desinversiones y sanciones, como dijo Maren hace poco, fue un movimiento que surgió en el 2005, cuando más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina se unieron en un llamado inspirados en el movimiento contra el apartheid de Sudáfrica, realizar boicot, desinversiones y sanciones para acabar con el régimen de ocupación, colonialismo israelí. Este tiene 3 objetivos principales y cuando se cumplan esos 3 objetivos, pues el movimiento habrá llegado a su fin, que son, primero, la terminación de la ocupación y el régimen de colonización israelí sobre territorios palestinos. Lo segundo, la garantía del derecho al retorno a las personas palestinas que fueron expulsadas de sus hogares. Y el tercero, la garantía de la igualdad entre árabes palestinos, es decir, el fin del régimen de apartheid que hoy en día está presente en Israel. El movimiento, vale decirlo, tiene ciertos principios importantes. Uno es la no violencia, es un movimiento que hace acciones estrictamente no violentas, y también el antirracismo y la antidiscriminación, incluido las manifestaciones de antisemitismo, las manifestaciones de islamofobia. Si quieres continuar. Entonces voy a hablarles un poquito de qué significan estas 3 siglas del BDS. El boicot es una estrategia que se dirige a la presión a empresas que están relacionadas directa o indirectamente, pero significativamente, con el régimen de ocupación, el régimen de violencia israelí sobre el pueblo palestino. Como ven, podrán ver en redes sociales o en otros medios que hay unas listas gigantescas de boicot, porque el entramado empresarial que tiene que ver con esta violencia es gigantesco, pero la manera de hacer boicot desde el BDS es un boicot estratégico y no un boicot disperso o un boicot simplemente individual. Entonces hay unos objetivos prioritarios, que son los que ven ahí en la parte superior, que son los objetivos principales y los que han identificado como los mayores apoyos a este régimen de ocupación y de violencia, que son pocos objetivos, pero la idea es que todas las personas que estén haciendo parte de este movimiento hagan presión a las mismas empresas para poder garantizar un éxito y victorias pues realmente significativas. Hay unos objetivos también
de presión, que son empresas que difícilmente tienen alternativas recurrentemente o que tienen, digamos, un monopolio en ciertos ámbitos económicos, como por ejemplo Google, por ejemplo Amazon. Ya lo decía la compañera Policarpa, que pues Google está metido prácticamente en toda nuestra vida, pero entonces en estos objetivos de presión lo que se quiere es, cuando hayan alternativas posibles, tomarlas, y cuando no la haya, de todas maneras presionar a las empresas para que acaben con sus lazos de complicidad con la ocupación. Y hay otros objetivos que son objetivos orgánicos, boicots orgánicos apoyados por el BDS, que son una serie de empresas cuyas campañas no comenzaron por el BDS, pero el BDS las apoya porque sí tienen que ver con el apoyo a la ocupación o el ejército israelí o otras formas de complicidad. La siguiente letra, digamos, del BDS sería la desinversión, que se dirige más que todo a instituciones, sobre todo instituciones que tengan inversiones en empresas israelíes o empresas que están apoyando el genocidio, la violencia o la ocupación. Entonces, estos pueden ser fondos de pensiones, universidades, pueden ser fondos de inversión, instituciones públicas, etc. Y ahí puse un ejemplo de un fondo noruego, que es el Fondo Soberano Noruego, que desinvirtió recientemente de una empresa que provee combustible israelí para los asentamientos ilegales. Eso es, digamos, lo que se pide es presionar a las instituciones para que retiren sus inversiones ahí. Y las siguientes son las sanciones que se dirigen a los gobiernos. Entonces, esto es como el paso final después de hacer lo anterior, pero de todas maneras es complementario, que es exigir a los gobiernos que implementen acciones diplomáticas, sanciones diplomáticas, económicas, comerciales, culturales, embargos energéticos y militares, por ejemplo. Y un ejemplo imperfecto, como lo vamos a hablar más adelante, bastante imperfecto, que se dio en Colombia fue el decreto 1047 de 2024, en el cual el gobierno colombiano prohíbe las exportaciones de carbón a Israel, que es el principal rubro de exportación, con varias excepciones que hacen su eficacia limitada. ¿Sí quieres seguir? Y bueno, esta es solamente una idea de cómo se hace una campaña o cómo hacemos campañas de BDS, que pueden ser de muchas maneras, pero esta es una de ellas. Entonces, la primera es escoger un objetivo estratégico, pues centrándose también en estos objetivos estratégicos que les mostré más atrás, según varias categorías, por ejemplo, el contexto local, el nivel de complicidad, la posibilidad de coalición con otras fuerzas, entendiendo que las luchas también son interseccionales. Entonces, por ejemplo, en la campaña del carbón es importante la interseccionalidad con movimientos ambientales o antiactivistas, la atención mediática y la posibilidad de éxito. Es decir, queremos romper contratos que sea posible romper. Ya va a terminar. Solicitar la desinversión, la ruptura del contrato de otra manera de aceptar la complicidad, puede ser a través de comunicaciones, cartas, etcétera. Y en caso de no funcionar esta solicitud, realizar una presión estratégica para, no violenta por supuesto, para lograr que se rompa el contrato, que se acabe la complicidad o que se imponga la sanción correspondiente. Ahora vamos a explicarles cada una de las campañas que tenemos activas en Colombia. Entonces, bueno, estos espacios son organizaciones, colectivos, sindicatos, agrupaciones, instituciones, etcétera, todo lo que quepa dentro de la palabra espacios, que se abstienen de prestarle apoyo directo al régimen israelí de genocidio, apartheid y colonialismo. Cada espacio, digamos que cuando se declara, va paso a paso, entonces por eso decimos que los espacios libres de apartheid son un viaje. Son importantes porque, bueno, les voy a dar varias razones. Entonces, la primera es porque sabemos que Israel pues tiene instalado un sistema de apartheid o segregación en el pueblo palestino, y estos espacios lo que hacen es ir en contra, tanto simbólicamente como materialmente, de ese apartheid, ¿no? Entonces, al liberarse de la complicidad, pues están haciendo todo lo contrario al apartheid. Son espacios que generan estrategias de solidaridad concreta, al, digamos, cortar lazos.
Digamos que esto de cortar lazos depende de cada espacio, porque si, por ejemplo, el espacio es una universidad, pues tendría que revisar si tiene, por ejemplo, convenios con universidades israelíes, podría ser boicot académico. Si el espacio es una tienda, un negocio, tendría que revisar, digamos, si está patrocinando o tiene vínculos con algunas de estas marcas que son objetivos de boicot para el movimiento BDS. Entonces, que eso depende de cada espacio. También estos espacios alimentan el movimiento al trabajar conjuntamente con BDS, amplifican el boicot, es decir, menos economía para Israel, menos economía para el genocidio. Creemos que así, digamos que podemos soñar con que esto va a frenar, pero así no se acabe, por lo menos es una reducción de ingresos, es una bala menos que se le da al régimen israelí. Y estos espacios ayudan a fomentar la conciencia colectiva, entonces entre más espacios tengamos, pues la gente mucho más se va a animar a unirse y va como a amplificar la solidaridad con Palestina. ¿Qué estamos haciendo en Colombia desde esta campaña? Hemos invitado a varios espacios, entonces ya en Colombia tenemos declaradas algunas casas culturales, cafés, estamos en proceso quizás de lograr espacios académicos, vamos insistiendo, pero sabemos que pues es a veces un viaje, entonces es un reto también para nosotros. Hemos instalado mesas informativas en eventos académicos, informando a la gente de lo que son los espacios libres de apartheid, cómo podrían unirse, cómo boicotear, etcétera. Y estamos analizando la posibilidad de trabajo conjunto ya con los espacios libres de apartheid constituidos. Es decir, no solamente que los espacios se declaren y ya, porque se pueden declarar a través de un formulario, pero ¿qué hacen después de que se declaran, no? Entonces, ¿cómo asumen ese compromiso? ¿Emiten una declaración propia? Podemos trabajar en conjunto con BDS, pues también como para fomentar la creación de eventos, espacios como que alimenten esta solidaridad. Y bueno, ¿qué logros y desafíos hemos tenido en Colombia? Logros, pues que hemos declarado varios espacios. En Latinoamérica hay oficialmente 200 espacios libres de apartheid declarados. Nos faltan más, todos los días esperando que se sumen más personas. Y digamos que pusimos uno de los logros grandes, pues la declaración de este espacio de la ADE. Felicitamos a la ADE por este gran paso. Pero también tenemos desafíos, ¿no? Y retos a los que ustedes pueden sumarse y pues un poco pensarlo en colectivo con nosotros. Entonces el primer desafío es la amplitud de la información. No es tan fácil que esto llegue a las personas que están, digamos, fuera de nuestros círculos que están pues empapados con el tema de Palestina. Entonces la idea es unirnos con más espacios, con otras intersecciones, con otras comunidades, grupos, etcétera. Y eso quizás es un reto, ¿no? Como aumentar la conciencia de tal manera que la gente se anime, no la gente que está, pues, digamos, militando o siendo activista por Palestina. Además, bueno, como que realmente uno a veces ve que uno piensa que hay muchas personas, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues hay mucha soledad en el activismo. Entonces, también por eso invitamos a que se unan a la mesa de la campaña de Espacios Libres de Apartheid. Si tienen un espacio, un colectivo o un espacio que quisiera entrar en ese proceso de declararse. Bueno, otro reto, el seguimiento a los ELA, que precisamente, bueno, de eso vamos a hablar, y declaración de espacios grandes. Queremos apostarle también a declarar universidades, instituciones, ¿por qué no soñar con que instituciones gubernamentales también se unan a este movimiento? Muchas gracias. Bueno, también venimos desde hace muchos años haciendo la campaña contra HP, pero esta campaña tomó más fuerza en noviembre del 2023. Nuestra respuesta al genocidio un mes después fue fortalecer la campaña de Hewlett Packard. La primera acción que hicimos, de hecho, fue un plantón enfrente de las oficinas de la empresa,
¿Por qué hacemos boicot a Hewlett Packard? Hoy día Hewlett Packard tiene contratos para administrar o para facilitar la infraestructura tecnológica de las cárceles en Israel. Es decir, donde está el médico, el Abu Safi, el que ha sido torturado desde que se le arrestó, el hospital, el hospital Nasser, ¿sí? Esa cárcel funciona gracias a la infraestructura de HP, la infraestructura tecnológica. Pero la verdad es que Hewlett Packard tiene una relación de muy largo aliento con Israel. De hecho, una de las cosas que le ayudó a construir Hewlett Packard al Estado de Israel es el sistema Basilea, que es el sistema de cédulas, lo que nosotros tenemos acá como cédula, en donde se identifica quién es israelí y quién es palestino, donde se construye toda una base de datos con reconocimiento facial, que no solo facilita la segregación cuando, por ejemplo, un palestino va por una carretera y le prohíben estar porque se nota que es palestino por su identificación, sino también en los múltiples checkpoints fácilmente pueden identificar a los palestinos y perfilarlos, ¿no? Esa palabra nosotros la conocemos perfectamente aquí en Colombia. Esta campaña tiene un punto muy interesante y voy al tercero para ir al segundo, de en qué punto estamos, y es pues pasar a la siguiente parte. Esta campaña de boicot estratégico, como decía ahorita Pablo, acaba de darnos una victoria. ¿Qué es el boicot estratégico? ¿Dejar de consumir los computadores de HP? No, vamos a conseguir también. Vamos a conseguir stickers y quienes tengamos computadores de HP, pues se lo colocamos y está bien. El problema no es tener un computador HP. El problema es lograr que HP pierda contratos grandes, pierda contratos medianos y grandes en dos sentidos. Uno, muchas universidades, instituciones, sindicatos, etcétera, compran en masa computadores, o la otra cosa que vende mucho HP, que es esta campaña, es la tecnología de red. Es decir, si necesitan conectar los computadores, si necesitan hacer un sistema de networking, llaman ellos, tienen una subsidiaria que se llama Aruba de HPE, que es la forma en cómo se llama la empresa oficialmente, y facilitan este servicio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Identificamos contratos y presionamos a las empresas que tienen esos contratos para que acaben sus contratos. Entonces nosotros en el 2024 identificamos este contrato, que es un contrato de una cadena de restaurantes mediano, y empezamos a hacer una campaña para solicitarle a este restaurante que acabara su complicidad. Y ustedes ven aquí cómo, gracias a nuestra presión, el restaurante le envía correos a Hewlett Packard diciendo que han recibido acusaciones serias y delicadas contra HP y que además no quieren tener relación, que quieren que retiren la información del sitio web de HP del restaurante porque no quieren tener relación con HP. Esto es resultado de organizar campañas estratégicas. A eso nos referimos nosotros con campañas estratégicas. Organizarnos para, ahora sí, atrás. Esta victoria la acabamos de tener este año. Entonces, ¿en qué momento está la campaña? Nos quedamos sin contrato porque ganamos. La campaña de HP está en el momento de identificar un nuevo contrato, identificar una nueva institución y hacer una estrategia para que esa institución o instituciones corten las relaciones con HP. Esa es una campaña bonita porque ganar este tipo de cosas genera mucha satisfacción. Nosotros ya tenemos la experiencia, no solo en Colombia le hemos ganado a HP, a la empresa de seguridad G4S logramos que terminara contratos con Crepes and Waffles, que terminara contratos con Panamericana. Por eso sabemos, no creemos, sabemos que hacer campañas de presión para acabar contratos es algo que funciona. Y quiero cerrar con la experiencia de G4S porque G4S era quien tenía la administración, es así literal, la administración física de las cárceles en Israel y en Palestina. Gracias a las campañas que se hicieron en Colombia, en Jordania, en Japón, en Francia, en muchos países del mundo que las estábamos haciendo al mismo tiempo, la Junta de Accionistas de G4S decidió salir de ese negocio y vender el negocio. Entonces,
hacer BDS funciona, ¿sí? Y por eso es que les invitamos a que se juntan a esta campaña. Quiero decir una cosa metodológica. Como ustedes hicieron la inscripción a las mesas, ojalá puedan seguir la inscripción porque tratamos de distribuir equitativamente para que no solo como la campaña que tiene más emociones, Espacios Libres de Apartheid, todo el mundo se inscribió a Espacios Libres de Apartheid, pero para que las otras mesas, ¿qué vamos a hacer en las mesas? Vamos a construir creatividad colectiva. Nos vamos a sentar a pensar colectivamente cómo vamos a hacer las cosas. Chévere es igual que se cambian. Si ustedes quieren ir a otra mesa, nadie les va a obligar a que no lo hagan. Pero piensen en eso, ¿no? Como en lograrnos distribuir en las distintas campañas. Gracias. Bueno, siguiendo un poco con las campañas y en la línea del embargo militar, porque la campaña de HP hace parte del llamado al embargo militar que hace el Comité Nacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones desde Palestina, desde 2011, que implica no comprar armas y tecnología militar a empresas israelíes, no vender, transportar armas hacia Israel y romper todos los vínculos que tienen que ver con la provisión de servicios, de información, de tecnología militar que contribuyen con la ocupación militar, con el apartheid y por supuesto con el genocidio. En ese mismo orden de ideas, de ese mismo llamado que se hizo en el 2011, pues está la campaña contra Elbit Systems. Elbit Systems es la empresa militar israelí más grande. Es una empresa pública del Estado de Israel, que es entre las más grandes empresas militares en el mundo, y lo que hace es que con las armas que desarrolla en el territorio ocupado y que prueba con los palestinos y las palestinas, de hecho las vende presumiendo que son probadas en combate, esas armas las vende en el mundo para que en el mundo se usen para reprimir a la gente, para garantizar regímenes de ocupación, como en Sahara Occidental, en Cachemira ocupada, etc. Y Colombia compra estas armas. Las relaciones militares entre Colombia e Israel son de larga data, son muy complejas. Este es un actor importante en esas relaciones. Colombia a través de los años le ha comprado distintos armamento, tecnología militar al Elbit Systems, y no es la única empresa israelí a la que le compra, también hay otra empresa israelí, IAI, Israel Aerospace Industries, a la que se le compra armamento, a la que se le compran servicios, y así un listado muy largo de empresas israelíes, pero identificamos esta para hacer acciones concretas enfocadas en una empresa que nos permitan tener victorias inmediatas, no solo en la línea de exigirle al gobierno nacional sanciones efectivas al Estado de Israel a través del boicot a estas empresas, ¿sí? Entonces, la prohibición de la compra de armas a Israel, que en principio prohibiría la contratación con empresas como Elbit Systems, sino ejercer presión sobre el actor cómplice directamente, que en este caso es Elbit. ¿Qué ha sucedido en la campaña? Bueno, la campaña de embargo militar lleva muchos años aquí en Colombia. Ahorita que estamos haciendo el énfasis en Elbit Systems, identificamos una serie de contratos que se han hecho, que están activos, y una serie de contratos que se han venido renovando y cuya renovación podemos parar. Pese al anuncio del embargo militar que hizo Gustavo Petro en febrero del año pasado, se han firmado por lo menos 4 contratos con empresas israelíes, 2 de ellos con Elbit Systems, cada uno por 9.000 millones de pesos, que son alrededor de 2 millones de dólares norteamericanos. ¿Qué queremos y cuáles son nuestros objetivos? El primer objetivo, que no se contrate más con empresas israelíes, entre ellas Elbit Systems, y que se suspendan los contratos activos y se detengan todas las renovaciones de los contratos. El contrato que identificamos que se ha renovado y que es el de los valores que les he indicado, es un contrato por el mantenimiento y la provisión de un sistema de interceptación de llamadas de la DIJÍN, de la Policía Nacional,
que se ha venido, como les comenté, renovando periódicamente y que nosotros, pues por medio de distintas acciones, plantones en el Ministerio de Defensa, divulgación de información, etcétera, hemos tratado de tener, desafortunadamente, no con mucho éxito, pero pues la idea es seguir presionando, seguir haciendo acciones, no solo para que este contrato en específico que identifiquemos no se renueve más, sino para que, de nuevo, no se contrate más con el BID Systems y no se contrate más con ninguna empresa cómplice en el genocidio, en este caso con ninguna empresa israelí, porque todas las empresas militares israelíes son cómplices en el genocidio. Es básicamente lo del BID Systems. Bueno, y la última campaña que tenemos activa en Colombia en este momento, aunque esperamos que hoy se abran nuevas campañas, por eso es importante que nos quedemos también a las horas de la tarde, donde se van a hablar de esas nuevas campañas, es el embargo energético. Entonces, el embargo energético básicamente consiste en lograr un cese de exportaciones de insumos energéticos a Israel, reconociendo que los insumos energéticos se utilizan en Israel para afianzar su régimen de apartheid y ocupación, teniendo en cuenta que la matriz energética de Israel, o más bien la red energética de Israel, no está segregada entre asentamientos ilegales y territorio ocupado en el 1948, sino que la misma energía que va a alimentar ese segundo territorio, pues va a alimentar los asentamientos ilegales y por tanto legitima la ocupación y la hace viable. Y también reconociendo que la energía, y en este caso Colombia tiene una responsabilidad, va también a construir y a hacer posible la construcción de armamento en Israel que se vende en otras partes del mundo como probados en campo y que se utiliza para perpetrar la violencia y el genocidio actual contra el pueblo palestino. Entonces, el principal objetivo de la campaña de embargo energético en Colombia consiste en el cese total de las exportaciones de carbón hacia el Estado genocida de Israel. Esto es importante porque Colombia es el principal exportador de carbón a Israel por mucho. Ha habido años en que el 90% de las exportaciones de carbón a Israel han sido colombianas. Y como les comentaba anteriormente, el año pasado el gobierno nacional, el Ministerio de Industria y Comercio, expidió un decreto, el 1047 de 2024, donde supuestamente prohibía las exportaciones de carbón hacia Israel, argumentando que está siendo utilizado para perpetrar el régimen de ocupación y de genocidio. Pero descubrimos, junto con compañeros de Sudáfrica, que esto no se está cumpliendo, o por lo menos el decreto dejaba unos vacíos legales que permitían a las empresas seguir exportando carbón. Infortunadamente, desde septiembre, es decir, el mes siguiente al que se firmó el decreto, hasta el mes pasado, se han exportado más de 1.072.000 toneladas de carbón al Estado de Israel, que siguen alimentando el genocidio, que siguen alimentando la industria militar, siguen alimentando los asentamientos ilegales, y Colombia continúa siendo el primer exportador de carbón a Israel. Bueno, recientemente vimos en el grupo de La Haya como Gustavo Petro se refirió al tema, y eso lo vemos como un logro porque logramos sacar este tema a la luz, y pues hubo un compromiso que queremos que se vuelva realidad, y de eso se trata el trabajo que vamos a hacer a continuación, de cesar todas las exportaciones de carbón al Estado de Israel desde Colombia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues alertamos a los medios, alertamos a la sociedad civil sobre la continuación de las exportaciones, realizamos infografías, realizamos pues interlocución con medios y otras personas que pudieran sacar este tema a la luz. También interlocutamos con varios sindicatos y movimientos sociales en alianzas con otras organizaciones para que los sindicatos del carbón en Colombia también apoyaran esta lucha, y de hecho la apoyan en este momento. En particular Sintra Carbón y Sintra Minergética pues han sido también apoyos importantes. Y bueno, unos logros que queríamos mencionar es primero que se hizo un foro en el Congreso el mes pasado de descarbonización, derechos humanos y Palestina, que relaciona el extractivismo del carbón en Colombia
con la violencia también que se vive en Palestina, porque pues ustedes saben, y esto es parte de la interseccionalidad de la campaña, que el carbón no solamente afecta a los territorios palestinos, sino también al territorio colombiano, en especial a las comunidades indígenas de La Guajira, del Cesar, a los pueblos yucpas, guayú, y también a las comunidades campesinas y los mismos trabajadores del carbón, con bueno, muchísima violencia, violencia sindical, etc. Esto lo ampliaremos más en la mesa correspondiente, pero se reconoce también un doble genocidio, tanto al pueblo colombiano como al pueblo palestino, y el lazo es el carbón. También pues, las estrategias de mediatización. Vorágine publicó un artículo en donde se refería al tema y esto hizo que muchos más medios y muchas más personas se pudieran enterar. Y el reconocimiento y el compromiso del gobierno, como ya lo dije. Ya voy a terminar. Entonces, los desafíos que tenemos por delante es llevar los compromisos del gobierno a la acción real, que se cesen las exportaciones, que haya nuevas medidas sin excepciones para poder frenar estas exportaciones, forjar alianzas interseccionales con otros movimientos que nos ayuden a crear una masa suficiente para que esto suceda y blindar el embargo energético, dado que la situación política de Colombia puede cambiar y un decreto no es suficiente, digamos, para blindar este embargo energético de aquí a futuro. Esas serían las campañas activas que tenemos en este momento y ahora vamos a dividirnos en las mesas en las que están asignados y asignadas para comenzar a trabajar y, bueno, solamente quería decir que este llamado y este movimiento es un llamado que se hace desde la sociedad civil palestina, que está coordinado por el Comité Nacional Palestino de Boicot a nivel internacional y nosotros estamos apoyando ese llamado que desde Palestina se hace y que se cree en que esto puede pues, contribuir a acabar con el régimen de ocupación, de violencia y garantizar el derecho al retorno de los palestinos y palestinas. El primer objetivo que se propuso fue concretar un evento grande de declaración de varios espacios libres de apartheid para la segunda semana de agosto. Entre estos espacios estará un colectivo de Munduat, que es una organización española, estará quizás Comunidad Palestina de Colombia, sí está, y Comité de Solidaridad con Palestina, ¿no? Y otros colectivos que estamos integrando con más personas en la mesa. El segundo objetivo es concretar invitaciones a nuevos espacios libres de apartheid. En esto nos va a ayudar La Creciente como medio de comunicación, ¿listo? Para amplificar la información de las invitaciones. Un tercer objetivo que propuso la ADE fue paulatinamente declarar colegios como espacios libres de apartheid. Entonces, pues sabemos que es un objetivo muy grande, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer paulatinamente. Eso implicará jornadas de educación, sí, como de socialización de lo que es BDS y demás. Pero bueno, está como un objetivo y la ADE pues está, digamos, como responsable en colaboración con BDS. El cuarto objetivo es declarar un territorio que se llama La Palestina en Cundinamarca, en donde hay un espacio de 11 hectáreas que sirve de santuario para abejas melíponas, como espacio libre de apartheid. Y digamos, como nos proyectamos a hacer una visita, una minga, bueno, pues lo que es el espacio, pero se va a concretar. El quinto objetivo es declarar cada espacio de los asistentes como espacio libre de apartheid. En esos están La Creciente, parte de Munduat, Comercios Palestinos, habían unos, el comité, hay unos movimientos de arte en el espacio público, ya eso por ahí. El sexto objetivo es el seguimiento por parte del BDS. Nosotros decíamos que una de las necesidades que tenemos, o uno de los retos que tenemos, es que somos pocas personas y el espacio libre de apartheid, o sea, el proyecto
y la estrategia de espacio libre de apartheid es muy dependiente del seguimiento con cada iniciativa. Entonces, si cada persona que está acá puede ayudar y puede como tomarse en sus manos que hacer el seguimiento y digamos como que no quede a que nosotros 2 o 3 seamos el contacto directo, eso nos da primero más posibilidad para que el espacio de por sí tome la agencia después de declararse, no quede en la declaración, sino que se tome en la agencia de apoyar la causa palestina y pues hace más fácil que nuestros objetivos de seguimiento y de fortalecimiento pues cuenten con más manitos. Entonces esos son los de nuestra mesa. Gracias. Bueno, y también queremos aprovechar, recordarles nuevamente que si no lo han hecho y pues en otras mesas seguramente había más organizaciones, espacios, pueden declararse espacio libre apartheid. Aquí está el código QR para hacer la declaración, pero la idea es que pues lo hagamos en conjunto y realmente haya como un compromiso y un trabajo de pues de esta declaración, ¿no? O sea, como de rompimiento de la complicidad con el régimen israelí. Muchas gracias. Hagámonos las dos. Como quieras. Bueno, hola a todas. Les comentamos un poco a los acuerdos a los que llegamos en la mesa de Elbit y un poco también las ideas que surgieron. Nosotras teníamos previamente el objetivo de que no se renueven contratos y no se firmen contratos con empresas militares israelíes, a lo que le añadiríamos también la suspensión o cancelación de nuevos contratos, y un poco pues pensando tanto el ambiente político actual como lo que se viene. Y teníamos unas ideas de acciones concretas, pero bueno, primero estos objetivos orientados también a 2 contratos específicos con Elbit Systems, igual esto se extiende a todas las empresas militares israelíes. Pensamos en el contrato de interceptación de comunicaciones de la DIJÍN, que les comenté previamente, pero también un contrato activo que existe de provisión de obuses, que son pues un tipo de material de guerra que provee Elbit Systems, y hay un contrato activo hasta el año 2026. Entonces, en ese caso sería revisar todo lo que y hacer todo lo posible para que se suspenda. Y bueno, tenemos unas acciones pendientes, entre ellas el trámite de un derecho de petición para poder revisar la legalidad de esta contratación y poder con base en ello presionar para que se suspenda, y un poco entrar a hacer algunas investigaciones relacionadas con la normativa internacional que regula el comercio de armas, pero también que regula el uso de los sistemas contratados aquí en Colombia, la legalidad de, por ejemplo, el uso de las salas de interceptación, etc. Y un poco la denuncia de cómo la investigación y la denuncia de cómo esta tecnología se usa para reprimir aquí al pueblo colombiano, se usa para reprimir a los movimientos sociales, se usa para reprimir a los líderes y lideresas sociales, etc. Y también tenemos como un componente de denuncia y de pedagogía. Sería bueno hacer, por ejemplo, una charla con expertos en torno al asunto del embargo militar y el comercio de armas, pero también pedagogía en los colegios, puede ser, no sé. Estoy haciendo guiñito a las docentes de la ADE. Y tenemos activo una cosita que no incluimos en la discusión, pero que habíamos preparado para este espacio. Es un pequeño pronunciamiento para la adhesión de firmas de distintas organizaciones, que sería muy chévere si más adelante se pueden acercar y firmar. La idea es firmar para, digamos, comprometernos con el asunto del embargo militar, pero para exigir sobre todo que no se compren más armas a Israel.
y que no se contrate con empresas militares, es solo que se acerquen y firmen. Estamos recogiendo firmas de organizaciones, de individualidades interesadas, entonces sí. ¿Y algo me quieres complementar? No, pues todo está como muy resumido, digamos, ¿puedo prescindir del micrófono? No se requiere. Listo. Bueno, entonces es que no me viene muy bien el micrófono, pero bueno. Algunas de las ideas tenemos ya entonces un contexto relativamente claro dentro de las dificultades de encontrar información muy específica porque es información sensible, ¿no? Dentro de la lluvia de ideas también se habló, que creo que a la larga sería muy estratégico para todas las campañas, de las alianzas estratégicas. Son necesarios los pronunciamientos, por supuesto, pero necesitamos, digamos, avanzar en esos pronunciamientos y que realmente a través de decretos que tengan fuerza de ley, se puedan llevar a cabo, que no nos quedemos solamente en los pronunciamientos de se va a suspender todo tipo de contrato con empresas israelíes. Tenemos el foco en Elbit, pero sabemos también que históricamente Colombia ha contratado con más empresas de origen israelí subsidiarias, entonces hacer el foco. La campaña va por Elbit, pero que cobije el resto de empresas. Otra de las ideas que dieron también es, y que creo que esta quizá la debemos abordar con un poco más de cuidado, es personalizar también esas figuras que están detrás de las empresas, que no sigamos hablando solamente de empresas en una frase como muy genérica a la larga o corporativa, por así decirlo, sino que necesitamos hacer visibles quiénes están detrás y quiénes mueven un poco toda esa maquinaria de guerra, que también es fundamental hacerlo. Y nada, básicamente eso, que pasemos de pronunciamientos a cosas concretas y reales. Y para eso es necesario que revisemos la normativa, respaldarnos, y por eso todas las ideas y todos los saberes son bienvenidos, porque creo que soportan bastante cualquier campaña. Bueno, en la mesa de la campaña de embargo energético, pues pienso que fue muy fructífera. La exigencia principal, recordarla, es pues el cese de exportaciones de carbón a Israel definitivamente. Para eso, pues un compañero que es abogado nos dice que lo que se tiene que exigir específicamente a nivel jurídico es un nuevo decreto, ya sea un nuevo decreto de prohibición que no tenga excepciones o un decreto de derogación de los artículos 2 y 3 del decreto 1047 del 2024. Para cumplir ese objetivo planteamos varias estrategias, la principal de las cuales es seguir sumando apoyos para una movilización que se va a organizar para finales de septiembre, que es una movilización descentralizada en varias ciudades de Colombia. Queremos que sea tanto en Bogotá como en los sitios donde se está extrayendo el carbón actualmente. Estábamos planteando tener una narrativa parecida a la marcha hacia Gaza, pero también como una marcha hacia el fin de la complicidad energética con Israel. Entonces, para esa movilización, pues necesitamos convocar muchas fuerzas, tanto en Bogotá como en la costa atlántica, como en otras ciudades de Colombia, y para eso, pues, en la mesa hubo múltiples alianzas que se plantearon, con movimientos anti-extractivistas, con movimientos también LGBT que se quieran sumar a la iniciativa, porque es una iniciativa no solamente por el impedimento de extracción de carbón, sino por la vida misma en Palestina y en Colombia. Entonces, hay, por ejemplo, la CCJ, si no estoy mal, Sensat, habían posibilidades de alianzas con otros sindicatos, por ejemplo, pues del carbón y de la energía, que ya tenemos pues su visto bueno, creemos que es necesario. Nos comentaban que acá cuando mencionamos las cifras y como la incidencia del carbón en el genocidio palestino, muchas personas no sabían que eso estaba pasando, o de pronto hay personas que creían que el decreto sí se estaba cumpliendo a cabalidad,
pero creemos que hay una necesidad de formación muy grande, tanto de la ciudadanía en general como también de las organizaciones, también de los movimientos sociales, y para eso planteamos crear un equipo de formación específicamente en este tema que pueda relacionar la lucha contra el embargo energético con los movimientos anti-extractivistas, los movimientos ambientalistas, y también poder, digamos, ganar espacios de formación en varias áreas. Creemos que la declaración de la ADE es muy importante también porque puede servirnos de entrada para pues, formar a muchas personas acerca de estos temas y también para entrar a otros sindicatos que puedan adherirse a esta campaña y también podamos tener espacios de formación ahí. También se planteó en algún momento tener unos espacios de formación con las mismas personas que están en las UTLs de ciertos representantes o senadores o de ciertos espacios políticos específicos, porque también hay muchas personas, incluso en esos espacios, que no saben o que no entienden pues, la gravedad de la situación. Pues se habló del proyecto de ley que se va a radicar próximamente en el Congreso, que quiere blindar este embargo energético jurídicamente más adelante, que es difícil que pase en esta legislatura, pero que de todas maneras pues es una exigencia que se le puede hacer al gobierno. También para fechas específicas, comentarles que el 8 o 9 de agosto ASPU va a tener una asamblea. ¿Es una asamblea? Bueno. Listo, Asamblea Nacional de Delegados, en donde podríamos tener también un espacio para hablar de estos temas. A mitades de agosto podríamos plantear, con la ayuda de la compañera Mónica, una reunión con la CUT, también para hablar de estos temas y ver qué más sindicatos puedan sumarse a esto. A finales de agosto puede haber una semana palestina, hay una compañera